Desde tanques llenos de oro perdido hasta pitones de 24 metros y hallazgos de tiendas de segunda mano que resultaron valer millones, y lo que sea que sean estas cosas. Hoy vamos a descubrir algunos de los momentos más locos en los que personas afortunadas encontraron las cosas más inesperadas. Para dos amigos en Cleveland, Ohio, una redecoración rutinaria descubrió algo tan asombroso escondido en la pared del baño que cambió sus vidas para siempre y destruyó su amistad. En 2006, el constructor Bob Kitts estaba destrozando el baño de su vieja amiga del colegio, Amanda Reese, cuando encontró dos grandes botiquines escondidos en una pared. Abrió los botiquines y para su sorpresa estaban llenos de sobres, todos dirigidos a la agencia de noticias Patrick Dunn. Y lo más importante, cada uno estaba lleno de dinero en efectivo. En total había $157,000, más de $25,000 adicionales en una caja sin marcar. Es más, como el dinero databa de la época de la prohibición e incluía algunos billetes raros de $500 y $1,000, se estimaba que el descubrimiento podría venderse por hasta $500,000. Al principio los dos viejos amigos estaban encantados, pero ahí empezó el problema. Amanda le ofreció a Bob el 10% del dinero, pero él quería el 40%. Los herederos de la agencia de noticias Pete Dunn se enteraron y también querían una parte. «Vamos, por favor, entréguemelo y yo me encargo». Se desató una larga y turbulenta batalla legal, pero cuando el caso llegó a los tribunales, Amanda había perdido todo el dinero menos $25,300, debido a una combinación de gastos y robos. Sure, Jan. De hecho, incluso estaba considerando declararse en bancarrota. ¡Bankruptcy! Si tener $25,000 se considera bancarrota, debería llamar a mi abogado. Ella renunció a su derecho sobre el resto, así que se dividió entre Bob y los 21 descendientes del señor Patrick Dunn. ¿Dónde estaba todo ese entusiasmo de los 21 descendientes cuando se trataba del recital de ballet de People Patrick? Se estima que si los $25,300 se hubieran vendido a un valor tasado de $38,600, los herederos habrían acabado con $1,500 cada uno, y Bob con $5,000, lo cual es una disminución devastadora de los $250,000 que había imaginado. Lo peor es que si Amanda y Bob simplemente se hubieran guardado silencio y resuelto el asunto en privado, los herederos nunca se habrían enterado y no habrían tenido que repartirlo entre tantos. En los medios este hallazgo se conoció como el muro de la avaricia, y apuesto a que los dos amigos desearían haber mantenido la boca cerrada. En 2017, la inusual afición de Nick Mead, coleccionista de tanques militares, lo llevó a hacer un descubrimiento tan descabellado que explotó en titulares de todo el mundo. Todo comenzó cuando Nick encontró en eBay un tanque iraquí tipo 69 fuera de servicio, listado por $40,000, que había sido utilizado en la Primera Guerra del Golfo. Nick contactó con el vendedor y terminó intercambiando un camión del ejército británico y un obús autopropulsado a bot por el tanque. Vaya, realmente se puede comprar cualquier cosa en eBay, pero este tanque venía con grandes secretos. Cuando Nick y su equipo lo abrieron, se sorprendieron al encontrar munición de ametralladora todavía dentro. Pero la mayor sorpresa llegó cuando abrieron los tanques de combustible diésel, donde encontraron 5 lingotes de oro macizo. Se creía que el oro había sido saqueado por soldados iraquíes en Kuwait, quienes evidentemente habían hecho un agujero en el tanque de combustible y metieron su botín dentro, sin lograr recuperarlo nunca. Cada lingote de oro pesaba 5,5 kilogramos y en total valían casualmente casi $3 millones. Siendo un ciudadano responsable, Nick no fingió su propia muerte de inmediato y huyó con él, sino que denunció el hallazgo a las autoridades. Enviaron a la policía a recoger los lingotes de oro y dejaron a Mead solo con un recibo. Y luego, nada. En 2024, 7 años después de su descubrimiento, Nick reveló que aún no había visto ni un solo centavo como resultado de su asombroso hallazgo. Ni siquiera una comisión por su descubrimiento. De $2 millones a cero es bastante desolador, pero Nick teorizó que se debía a que las autoridades seguían intentando localizar a los legítimos dueños del oro. ¡Claro! Solo esperen a que el gobierno local empiece a publicar sobre su nueva estatua de oro macizo. Estoy seguro de que Nick se arrepiente de no haber fingido su muerte ahora. En 2011, mientras ampliaban una carretera en la ciudad china de Taizhou, unos trabajadores encontraron un extraño objeto enterrado a 2 metros bajo tierra. Quedaron desconcertados, ya que el objeto no figuraba en ningún registro, lo que significaba que posiblemente era más antiguo que la propia ciudad. Al principio parecía un inexplicable bloque de hormigón, pero cuando llegaron los arqueólogos se dieron cuenta de la verdad.
Encontraron que la caja tenía tapa y al abrirla descubrieron bajo capas de lino y tela una momia increíblemente bien conservada. Tan bien conservada de hecho que aún conservaba pestañas. Basándose en las joyas y las técnicas de conservación, los arqueólogos determinaron que la mujer, considerada un miembro destacado de la dinastía Ming, vivió hace unos 700 años. Pero en lo que respecta a momias bien conservadas descubiertas por trabajadores de la construcción involuntarios, ninguna se compara con Xin Wei, quien fue encontrada en 1971. Ahora considerada uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, esta antigua momia china no solo conservaba su cabello y pestañas, sino que incluso tenía sangre en sus venas y semillas de melón sin digerir en su estómago. De hecho, estaba tan bien conservada que parecía una humana que hubiera muerto hace solo unos días. Pero Xin Wei en realidad tiene más de 2000 años, habiendo muerto en el 163 a.C. Vivió una vida opulenta durante la dinastía Han y murió a los 50 años como resultado de la obesidad, la falta de ejercicio y la mala alimentación. Su conservación se atribuye a la cripta hermética donde fue descubierta, tan hermética que los investigadores incluso creen que se encendió una llama en la cripta antes de sellarla, para que consumiera todo el oxígeno atrapado en su interior antes de extinguirse. Como resultado, incluso abrir la cripta para descubrirla la deterioró un poco. Pero aún así, Xin Wei es considerada la momia mejor conservada de la historia de la humanidad. Así que si quieres lucir así de bien a los 2000 años, quizás sea hora de replantearte tu rutina de cuidado de la piel. En 1992, un granjero de Suffolk, Inglaterra, llamado Peter Wakelin, perdió su martillo favorito en un campo un día. Pero lo que recibió a cambio lo convirtió en multimillonario y conmocionó a todo su país. Llamó a su amigo Eric Laws, que tenía un detector de metales, para que le ayudara a encontrar la herramienta perdida. Y Eric estaba escaneando uno de los campos de su amigo cuando sonó la alarma del detector. Pero no era su martillo, en realidad era una pequeña moneda de plata. Intrigado, Eric cavó un poco más. Encontró un collar de oro y suficientes monedas para llenar 2 bolsas de compras. Pronto se hizo evidente que era hora de llamar a los arqueólogos. Pero esas 2 bolsas eran solo la punta del iceberg. Lo que habían encontrado resultó ser el mayor tesoro de la antigua Roma alguna vez encontrado. Incluía 27 kilogramos de objetos de oro y plata, incluyendo 15.000 monedas, docenas de cucharas de plata y 200 piezas de oro. Todo ello datado del año 400 después de Cristo. Esto se conoció como el tesoro de Hoxne. Eric recibió $2.3 millones por el hallazgo, equivalente a unos $6 millones actuales, que compartió con Peter. Y lo más importante, Peter encontró su martillo. Actualmente se exhibe en el Museo Británico junto con el resto del tesoro, así que lamentablemente tendrá que conformarse con su segundo martillo favorito de ahora en adelante. Mientras realizaban reparaciones viales en la ciudad de China de Heiyuan, unos trabajadores se encontraron con algo asombroso. A pocos metros bajo la acera yacían 43 huevos fosilizados de dinosaurio, 19 de los cuales estaban completamente intactos. Cada huevo medía entre 10 y 12 centímetros de diámetro y aunque la especie permanece sin identificar, salvo su probable pertenencia al subgrupo Oviraptorido, su conservación en una zona tan urbanizada asombró a los arqueólogos. La arenisca roja que los albergaba ha preservado muchos otros especímenes de este tipo en zonas más rurales de la ciudad, pero en ningún lugar tan céntrico como este. Sorprendentemente, el Museo de Dinosaurios de Heiyuan afirma haber encontrado más de 17.000 huevos fosilizados en la ciudad desde 1996. La ciudad incluso se autodenomina la cuna de los dinosaurios de China. Sin embargo, en un giro astuto, un trabajador en el lugar intentó una ovicaptura no muy buena con 2 de los especímenes, pero fue detenido por una multitud de lugareños. Stop! You violated the law. Sorprendentemente formaron una cadena humana alrededor del sitio hasta que pudieron ser retirados de forma segura para su examen. La conmovedora unidad que inspiró el descubrimiento, al parecer, revolucionó la comunidad. A lo largo de Australia existen cientos de kilómetros de yacimientos auríferos, extensiones de tierra con $1.000 millones en oro enterrados bajo tierra. Fueron explotados intensamente durante la fiebre del oro, que comenzó a mediados del siglo XIX. Pero hoy la gente sigue rastreando la tierra en busca de cualquier tesoro que pudiera haberse pasado por alto. Y ocasionalmente encuentra la beta madre. Esto le ocurrió a un hombre anónimo que excavaba en Australia Occidental con detector de metales, cuando encontró oro. Literalmente, a pocos metros bajo tierra, y tardó 2 horas en extraerlo. Había un trozo de oro, pero no cualquiera. Un enorme trozo. Pesaba 3 kilogramos, de los cuales 2 kilogramos eran oro puro. Se cree que vale unos $110.000 australianos,
aproximadamente $78,000 estadounidenses. La apodan pie de pato, por su forma. Y no sé qué patos hay en Australia con patas así, pero si se parecen algo a sus arañas, recuérdame no ir nunca. Aussie Land también alberga el ópalo Royal One. Lo encontró un minero australiano llamado Bobby, que estaba a un día de jubilarse cuando lo encontró. Lo que es aún más increíble es que Bobby lo encontró bajo 30 centímetros de tierra, en el fondo de la misma mina donde había trabajado toda su carrera. Si yo encontrara un ópalo de ese tamaño, lo primero que haría sería tasarlo y ganar una fortuna. Pero Bobby lo mantuvo oculto durante 14 años, antes de mostrárselo a la joyera Catherine Jeter para que encontrara un vendedor adecuado. Tiene 306 quilates y se estima que su valor ronda los $3 millones. Si hubiera sabido que había desperdiciado años trabajando como un esclavo cuando mi jubilación estaba justo debajo de mis pies, creo que querría un reembolso por mi tiempo. A principios de la década del 2000, un hombre anónimo del medio oeste estadounidense compró una misteriosa esfera dorada, decorada con gemas por $14,000 en un mercado local, con la intención de fundirlo y vender las piezas para obtener una ganancia de $500. Pero todos los compradores potenciales le ofrecieron menos de lo que pagó por él, así que lo guardó en casa, sobre la repisa de su chimenea como recordatorio de sus fracasos. Pero entonces, en 2011, el hombre se topó con un artículo de The Telegraph, que detallaba cómo un huevo imperial de Fabergé se había vendido accidentalmente en una subasta, y la imagen del artículo era nada menos que del orbe dorado sobre su repisa. Por si no lo sabías, los huevos Fabergé eran una serie de huevos enormemente ornamentados y decorativos, hechos de metales preciosos y joyas por Peter Fabergé, fabricados a finales del siglo XIX y principios del XX. Se produjeron 50 para la familia zarista rusa, pero se cree que solo 42 sobrevivieron a la revolución bolchevique de 1917. Así que el hecho de que uno acabara en la repisa de la chimenea de alguien es como si una de las joyas de la corona se usara como tope de puerta. Y el tipo de esta historia lo vendió por la cantidad de $33 millones, mucho más de los $500 de ganancia que creía obtener. Pero mejor piensa en el tipo que lo vendió por $14,000. La basura de uno es el tesoro de otro, por eso el mejor lugar para encontrar joyas ocultas son los mercados y... Thrift store. Y por supuesto las ventas de garaje, como aquella en la que en 1989 un hombre de Pensilvania compró un cuadro por $4. Odiaba el cuadro pero le gustaba el marco, así que lo quitó para poner uno nuevo dentro. Sin embargo, debajo había un documento antiguo, que resultó ser una copia en perfecto estado de la Declaración de Independencia de 1776, una de las 25 que se fabricaron en aquella época. La vendió por la cantidad de $2 millones, que hoy equivalen a unos $5 millones. El mismo documento se vendió de nuevo en el año 2000 por más de $7 millones. Luego en 2006, Michael Sparks de Nashville compró una copia amarillenta de la declaración en una tienda de segunda mano, porque le gustaba su aspecto por solo casi $3. Intrigado por su compra, decidió que la revisara un experto. Resultó que Michael había comprado una copia perdida de la declaración de 1820, encargada por John Quincy Adams, una de las únicas 200 copias existentes. Cuando la vendió, Michael se embolsó poco menos de $500,000. ¿Qué te parece eso para ser constitucional? La siguiente historia tiene tanta suerte que te hará llorar. En 2015, Jorge, el perro de Georgie Berechiani, desapareció de su casa en Tbilisi, Georgia. Trágicamente pasaron años sin saber nada de su perro, pero Georgie nunca perdió la fe. Y efectivamente, 3 años después, un vecino que trabajaba en un negocio del pueblo vio afuera un perro callejero que se parecía a Jorge. El vecino llamó inmediatamente a Georgie y su amoroso reencuentro quedó grabado en video. Georgie, Georgie, ¿No te hace sentir una sensación muy especial? Conoce a Tony Marron, un californiano que creía que heredaría millones gracias a un humilde hallazgo en una venta de garaje. Verás, en 2008, Tony pagó $5 por una caja llena de documentos al azar. Cuando revisó los papeles, encontró un certificado de acciones por 1,625 acciones de la Palmer Oil Company, emitido en 1924. Desde que se emitió el certificado, Palmer se fusionó con otra empresa, que se había fusionado una y otra vez, hasta que fueron compradas por la Coca-Cola Company.
Esencialmente lo que esto significaba era que Tony ahora tenía casi 2 millones de acciones de Coca-Cola con un valor aproximado de 130 millones de dólares. Esto convertiría a Tony en el mayor accionista no institucional de Coca-Cola. Pero Coca-Cola obviamente no estaba muy contenta al respecto. Desestimaron las demandas de Tony, calificándolas de absurdas, y llamaron a los abogados. Desafortunadamente, Tony nunca vivió para ver su sueño de cobrar sus millones idealizado, ya que falleció en 2010 antes de que la batalla legal pudiera llegar a su fin. Aunque quizás el momento fue bueno, porque en 2012 su familia perdió el caso. Esto se produjo después de que las investigaciones revelaran que diversas decisiones comerciales y reestructuraciones de la ahora extinta Palmer Oil Company habían diluido gravemente el valor de las acciones originales, incluso antes de las posteriores ventas y reventas de la empresa, que lo diluyeron aún más, reduciendo el valor del certificado prácticamente a cero. Vaya, al menos Tony murió con sus sueños intactos, ¿no? Cariño, un pez me robó el anillo de bodas. Es algo muy real que Nathan Reeves podría haberle dicho a su esposa Susie en 2020 después de nadar en la costa australiana. Bueno, más o menos. Inicialmente solo perdió el anillo de $1000 sin dejar rastro mientras nadaba, pero la realidad está mucho más cerca de lo que uno esperaría. Solo unos meses después, en 2021, mientras buceaba un día, una mujer llamada Susan Pryor vio el anillo de Nathan alrededor del cuerpo de un pez Mughal y pudo rastrear a la pareja por Facebook para avisarles. Desafortunadamente, Susan no pudo atrapar el pez ese día, y se desconoce si la pareja alguna vez pudo recuperar su anillo. Pero al menos con la confirmación de su nuevo hogar, alguien puede usarlo. No es la primera vez que una criatura marina se apropia de algo de joyería. En 2024, Theo Wanderitz estaba nadando en la costa de Suecia cuando se le cayó el anillo de compromiso. Inmediatamente publicó en Facebook preguntando si alguien podía recuperarlo, y contactó con un buceador llamado Jim Bruce. 3 días después, Jim encontró el anillo. También encontró una estrella de mar cerca, y decidió que sería divertido ponerle el anillo y tomarle una foto. La foto se viralizó junto con la historia de que Jim había encontrado el anillo así. Aunque no es del todo cierto, sigue siendo una foto divertida, y el hecho de que Theo lograra recuperar su anillo de compromiso es realmente increíble. Aunque creo que esto significa que su prometida ahora está comprometida con una estrella de mar. Adam Hastings, un joven británico de 22 años, se encontró con algo realmente increíble cuando probó la pesca con imán por primera vez en un lago de Pitfield Park, Cheltenham. Sintió un sonido metálico cuando su imán tocó algo grande bajo el agua. Al sacar la bestia de las profundidades, se dio cuenta de que era una caja fuerte, que resultó ser de un robo. Adam incluso encontró otro imán grande en el agua, lo que confirmó sus sospechas. Al parecer, los ladrones regresaron al vertedero con la esperanza de recuperar la caja fuerte robada, pero fracasaron dejando el imán en el barro. Dentro de la caja fuerte había relojes, medallas militares y joyas. Muchos de los artículos valían cientos de dólares, pero Adam hizo lo noble y lo entregó todo a la policía para que se lo devolviera a su legítimo dueño. En la fábrica de chocolate de Willy Wonka, las paredes están hechas de dulces. En esta casa de Windber, Pensilvania, las paredes estaban hechas de dinero. Llevaba 20 años abandonada, cuando los hijos de la pareja que vivía allí decidieron llevar a un amigo a ver qué había adentro. A los pocos minutos de entrar en la casa, encontraron un pequeño montón de monedas en el suelo junto a una pared. Al explorar más, encontraron un agujero en la pared. Recordando un rumor de su infancia sobre sus padres guardando monedas sueltas en la pared, la abrieron y salió una cantidad increíble de monedas. Una vez contadas, sumaron $8,500. Sin embargo, como muchas de las monedas eran piezas de colección raras, acuñadas entre 1793 y 1857, el valor real del botín rondaba los $200,000. ¿Quién necesita un banco cuando se tiene una pared para guardar dinero? Durante la construcción de un nuevo edificio de nanotecnología para el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2015, los trabajadores descubrieron un peculiar recipiente de vidrio sellado. Una investigación reveló que se trataba de una cápsula del tiempo enterrada en 1957, para conmemorar la apertura de varios laboratorios nuevos y el inminente lanzamiento de Sputnik. La cápsula contenía artículos científicos y parafernalia, incluyendo un misterioso dispositivo electrónico llamado Criotón, que se esperaba que revolucionara el mundo de la informática. Nunca lo hizo, lo que significa que el futuro probablemente sea tan decepcionante para los profesores de la universidad como para nosotros. Se suponía que las aerotabletas y los autos voladores llegarían en 2015, y miren lo que nos encontramos. En fin, la cápsula estuvo enterrada durante 58 años, pero tenía una estricta cláusula en el frente.
no abrir hasta 2957. La abrimos 942 años antes, lo que nos resultó otra mirada de decepción de los fantasmas de la ciencia pasada. Si los cruceros son los hoteles del mar, ¿qué significa eso para los barcos que se encuentran debajo de los hoteles en tierra? Este caso de Alejandría, Virginia, en 2016, plantea esta curiosa pregunta y muchas más. Durante la construcción del Hotel Índigo, a orillas del río, se descubrió un barco grande y pesado, que navegó entre 1775 y 1798. Después de que los obreros de la construcción se toparan con la proa del barco, los arqueólogos tomaron el control y desenterraron el gigante de casi 15 metros de largo de una era ya pasada. Lo más sorprendente es que la madera apenas se descompuso en todos esos años, ya que el oxígeno no pudo alcanzarla en su tumba fangosa, manteniendo a raya las bacterias que causan la descomposición. El barco se usó originalmente para carga o fines militares, pero misteriosamente no había documentación de ningún barco de ese tamaño en los registros antiguos de la ciudad. En fin, solo 2 años después, en 2018, 3 barcos más que datan del siglo XVIII de manera similar fueron descubiertos en otra obra. ¡Increíble! Pero el descubrimiento de estos barcos ayudó a aclarar cómo llegaron allí, para extender la costa. Sí, en la antigüedad, la costa de Alejandría se parecía más a esta. Así que para crear un puerto internacional optimizado en el río Potomac, se utilizaron restos de barcos antiguos para crear tierra nueva. Pero aún más inusual fue el descubrimiento de un naufragio en la zona cero, en pleno Bajo Manhattan. En julio de 2010, unos obreros de la construcción descubrieron el barco durante la reconstrucción en el antiguo emplazamiento del World Trade Center, a unos 6 metros bajo el nivel de la calle. El análisis de los anillos en la madera sugirió que el barco se construyó alrededor de 1773 en Filadelfia, aunque no está claro si el barco se hundió accidentalmente o se sumergió intencionalmente para extender la costa de Manhattan. Lo último que esperaban encontrar estos obreros era un buque histórico, y ahora se exhibe en el Museo Estatal de Nueva York. En México se descubrió algo inesperado, que cambiará por completo tu comprensión de uno de los entretenimientos más populares del mundo. Por una increíble coincidencia, mientras excavaban los cimientos de una nueva cancha de baloncesto en Yucatán, México, en 2012, los trabajadores se toparon con un hallazgo intrigante: otra cancha de baloncesto, solo que esta tenía siglos de antigüedad. La cancha enterrada se había utilizado para un juego de pelota maya, una variante que se usaba habitualmente para resolver disputas políticas en la civilización prehispánica mexicana entre el 250 a.C. y el 600 después de Cristo. Es decir, hace más de 2000 años. Los jugadores intentaban rebotar una pelota de goma a través de aros de piedra fijados a los lados de la cancha sin usar las manos. Sin embargo, a diferencia de la NBA actual, perder uno de estos partidos podía ser cuestión de vida o muerte. First time. En ocasiones, los presos condenados a muerte jugaban y luego eran sacrificados, lo que sin duda era una forma de pasar los últimos momentos. Prefiero una última comida a una última clase de educación física cuando quiera. Gracias. Bueno, si alguna vez nos aburrimos de la NBA, al menos sabemos cómo aumentar las apuestas. En enero de 2025, Tim King estaba remodelando un baño cuando decidió echar un vistazo dentro de la pared antes de sellarlo con pladur. Y por suerte lo hizo, porque encontró un regalo de Navidad de 1978, es decir, 46 años atrás, con su nombre. ¡Qué miedo! Resulta que la casa que estaba remodelando era la de sus padres donde se crió. El regalo se había caído presumiblemente dentro de la pared, ya que sus padres solían esconder los regalos de Navidad en el ático. Perdón, Santa solía esconder los regalos de Navidad en el ático, obviamente. ¿Y qué era este regalo que permaneció oculto durante casi 46 años? Un juego de Matchbox Thunderjets, por supuesto. En diciembre de 2016, la ciudad alemana de Augsburgo recibió un regalo de Navidad adelantado bastante explosivo. Una semana antes de que llegara Santa, unos obreros de la construcción descubrieron una bomba de 2 toneladas de la Real Fuerza Aérea Británica en pleno centro de la ciudad. Pero a pesar del retorcido sentido del humor británico, no se trataba de una broma navideña malintencionada. Llevaba allí más de 70 años. Augsburgo fue intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y esta fue la bomba más grande alguna vez encontrada en la ciudad. Es increíble que no hubiera explotado en todo ese tiempo, pero eso empeoró aún más la amenaza. 54.000 personas evacuaron sus hogares mientras 2 especialistas en bombas trabajaban arduamente durante 4 horas para asegurar el dispositivo. Un descubrimiento trascendental.
Tim Jones, propietario de una propiedad en Fresno, se sacó la lotería al contratar a un equipo de construcción para renovar su nueva inversión, una antigua joyería. Mientras retiraba unas estanterías viejas, un trabajador se topó con varios sobres escondidos repletos de diamantes. Por suerte para Jones, el honesto trabajador los entregó directamente. El anterior propietario falleció 6 años antes del hallazgo. Parecía haber escondido las joyas para un uso posterior, pero nunca tuvo la oportunidad de recuperarlas. Tras su muerte, la familia vendió el negocio, aunque apuesto a que desearían haber hecho una revisión más exhaustiva antes. La hija del anterior dueño intentó reclamar los diamantes, pero como la venta del edificio ya se había cerrado, era demasiado tarde. No la culpo por intentarlo. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que unas estanterías viejas podrían valer tanto? Puede que veas esta foto y pienses, Oh my God, what is that? aunque ciertamente parecen larvas alienígenas. Se conocen como Piura chilensis. Una especie de roca viva con un interior blando y esponjoso. Forman parte de la familia de los tunicados, invertebrados marinos, una categoría de animales filtradores que también incluye a las ascidias. Son un grupo peculiar. A pesar de su poco apetitoso exterior, la Piura chilensis es en realidad una exquisitez chilena centenaria que está llegando en algunos de los mejores restaurantes del país. Si bien puede ser bastante común, su creciente popularidad en la alta cocina chilena significa que las versiones exportadas se están volviendo caras. Así que si estás de vacaciones en Chile y ves alguno en la playa, llévalo contigo y gana dinero. Pero no demasiados, ya que también es el único animal del reino animal que contiene naturalmente altos niveles de vanadio en la sangre, que puede ser tóxico para los humanos en grandes dosis. Pero ninguna criatura marina rara se compara en precio con los percebes. Puede que tengan un nombre extraño y una apariencia aún más extraña, pero este crustáceo es uno de los manjares submarinos más caros del planeta, llegando a costar hasta $230 el kilogramo. En comparación, una costilla de primera suele costar $30 el kilogramo. Y en septiembre de 2025, cientos de percebes aparecieron en la costa del Reino Unido tras una tormenta, es decir, un boleto de la lotería premiado. Los percebes se adhieren a las superficies duras del océano, así que de vez en cuando un viejo trozo de naufragio aparece cubierto de estas espeluznantes ventosas. El precio de los percebes se debe a lo difícil que es recolectarlos en circunstancias normales, ya que implica sortear mareas peligrosas y arrancarlos de rocas peligrosas. De hecho, un promedio de 5 personas muere al año por la recolección de percebes, así que quien haya encontrado ese montón en la playa tiene muchísima suerte, y es varios cientos de dólares más rico. Un consejo para los saqueadores con suerte: busquen un botín antiguo para que no haya dueños a quienes devolvérselo. Eso fue lo que le ocurrió al aficionado a la detección de metales Chris Cutler, cuando encontró un impresionante tesoro de oro de la época anglosajona enterrado en un campo de Essex, Inglaterra. Las monedas enterradas hace 1500 años tardaron 4 días en encontrarlas en un campo de 1500 metros cuadrados, y se cree que valen $13,000. No es la primera vez que Chris encuentra oro aquí. Llevaba más de 25 años trabajando en la detección de metales cuando hizo este descubrimiento, y hace 18 años encontró otras monedas anglosajonas raras en el mismo lugar, que ahora se conservan en el Museo Británico. Vaya Chris, ¿qué campo es este? Un amigo me pregunta. Pero este tampoco es un descubrimiento inusual. Solo en el Reino Unido se han descubierto más de 1000 tesoros al año desde 2013. Por eso entró en vigor la Ley del Tesoro en 1996, que dicta que todos sus hallazgos deben ser declarados y valorados por una autoridad independiente. Luego, un museo puede comprarlos a ese precio, y solo si son rechazados, los buscadores de tesoros pueden quedarse con los restos. Verás, si me dices que o me quedo con unas monedas polvorientas o saco unos miles para que alguien se las lleve, pues sé cuál elegir. No todos los tesoros se descubren bajo tierra, algunos se encuentran en la basura. Verás, en 2018, en Edmonton, Canadá, un hombre sin hogar llamado Adam Gilligan estaba rebuscando en contenedores de basura para ver si encontraba algo que valiera la pena vender por dinero. Uno de sus hallazgos fue una pintura que vendió en una tienda de antigüedades por $20. Pero después de que Adam se fuera, el dueño de la tienda la reconoció como Bambi de la película de Disney, y se sorprendió aún más al descubrir que la pieza venía con un certificado que la acreditaba como una celdilla de animación genuina de 1937.
Las celdillas de animación son las hojas transparentes sobre las que se dibujan las animaciones a mano, así que una celdilla de animación auténtica de Disney sería sumamente valiosa, definitivamente más de $20. Y la historia se vuelve conmovedora aquí, porque el dueño vendió la celdilla en línea por $2,700 y fácilmente podría haberse quedado con todo el dinero. Pero pasó semanas conduciendo por ahí tratando de encontrar a Adam de nuevo para poder compartir el dinero con él. Desde entonces creó una campaña de GoFundMe superando su objetivo de $7,000 y logró reunir a Adam con sus hijos. Es una conmovedora historia de suerte y amistad verdaderamente digna del nombre Disney. En 2016 circuló la imagen de un descubrimiento realmente asombroso. Una anaconda de 10 metros de largo y 400 kilogramos que supuestamente saludó a un equipo de trabajadores en Brasil después de que una explosión controlada abriera la cueva que ocupaba. Al menos eso es lo que informaron muchas publicaciones. En realidad, esta imagen ha estado circulando por internet durante años y se ha citado en obras de construcción de todo el mundo, desde Carolina del Norte hasta Honduras. Bueno, el sitio web desmitificador Snopes logró rastrear el origen de la foto hasta un foro en 2012, que afirmaba que la serpiente era una pitón reticulada de 25 metros de largo encontrada en un bosque en Sumatra. Y considerando que la pitón reticulada más larga verificada registrada medía unos impresionantes 7,5 metros, es probable que este supuesto tamaño de más de 24 metros fuera simplemente una perspectiva forzada desde el ángulo en que se tomó la foto. Aún así, 24 metros o 7,5 metros, sigo sin querer acercarme a esta bestia ni con un palo de 3 metros. En 2016, mientras realizaban excavaciones para una línea de metro en Roma, los obreros de la construcción se toparon con un asombroso recordatorio de la increíble historia de su ciudad. Lo que inicialmente parecía poco más que un viejo muro de roca enterrado, pronto reveló mosaicos olvidados, habitaciones y finalmente la imagen completa, un antiguo cuartel romano. El amplio cuartel, que se extiende a casi 930 metros cuadrados, se utilizó en el siglo II después de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano. El sitio incluía un pasillo de 100 metros con 39 habitaciones, que se cree que albergaba a los mejores guardias personales del emperador. Por si el descubrimiento no fuera ya suficientemente impresionante, el cuartel también contenía huesos humanos, monedas de bronce y brazaletes. Es probable que con el tiempo el edificio fuera destruido y enterrado como soporte fundamental para estructuras más nuevas. En cuanto a los huesos, solo podemos suponer cómo llegaron allí. Debido al excepcional hallazgo, se modificó el diseño de la estación para incluir los barracones, y con suerte Bonnie el Romano estará a cargo de la taquilla. Por lo general, cuando un proyecto multimillonario se retrasa, se debe a limitaciones presupuestarias, falta de recursos o complicaciones similares, pero un proyecto en 2012 se detuvo por una interrupción extremadamente inusual. Arañas. Una especie de araña llamada Sicurina beni fue la responsable, y la interrupción no se debió a que los constructores estuvieran demasiado asustados para trabajar. La araña, que anteriormente se creía extinta, fue encontrada en medio de un proyecto de construcción de carreteras de $15 millones en San Antonio, Texas. El espécimen se encontró en un agujero subterráneo de araña de casi 2 metros de largo, y fue identificado por su extraño cuerpo translúcido. Como la especie no se había avistado en 30 años, la construcción se detuvo hasta que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Administración Federal de Carreteras determinaron la mejor manera de proceder. 2 años después tomaron la decisión, para gran consternación del equipo financiero del proyecto. Para continuar sin perturbar el hábitat translúcido y sin ojos de la araña, se decidió que el plan original de construir un paso subterráneo se rediseñaría como un paso elevado. Esto implicó un aumento de $30 millones en el costo del proyecto. Debe ser la señal de no molestar más cara de todos los tiempos. Si quieres saber qué tesoros increíblemente valiosos podrías tener ya, mira este video. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.